Y entonces, pues esta es la primera clase. Vamos a hacerla como una clase de introducción, nuevamente, como de presentación del curso, para platicarles un poco de qué va el curso, cómo nos vamos a organizar, para los que no saben y que lo sepan. Y vamos a empezar con una pequeña revisión a partir también de la segunda clase y posiblemente la tercera clase. Vamos a hacer una rápida revisión de lo que vimos el semestre pasado, más como para fijar el contexto, porque sí es una continuación en cierto sentido del curso pasado, pero no es indispensable. Es decir, lo único que vimos el semestre anterior son los fundamentos categóricos y algo de los fundamentos topológicos. Entonces, cualquier estudiante, que yo sé que hay muchos de ustedes, que ya sepa cuestiones de categorías, que ya haya tenido un contacto con categorías y que sepa que entienda cuando se le habla de un funtor, que entienda cuando se le habla del lema de Yoneda, que entienda cuando le digo que es un par de adjuntos. Entonces, digamos perfectamente, puede seguir la clase, ¿no? De todas maneras, vamos a tratar de fijar un poco la notación y cómo vamos a trabajar. Y asimismo, cualquiera que sepa que es un espacio topológico, que sea un espacio Hausdorff, que sea compacto Hausdorff, y que haya trabajado con algo de grupos topológicos, ¿no? Que tenga también las nociones de grupos topológicos y posiblemente con espacios profinitos, que es algo que sí estudiamos el semestre pasado también, y todas las cosas que de ahí se derivan. Pues entonces puede seguir sin problema esta clase. Y si alguien tiene algún problema con alguno de estos temas, recordarles que todas las clases del semestre pasado están en YouTube, y entonces de hecho también están en el Classroom, entonces también pueden acceder a ellas y verlas. Y estoy escribiendo las notas de curso también, entonces próximamente les mandaré la versión 1 de las notas de curso para que las vayan leyendo. O si alguien tiene una duda específica y quiere que le mande las notas de curso antes, se las puedo mandar. Y pues las notas del curso y lo que estoy haciendo es tratando de escribir como si fuera un libro, porque quiero meter aquí en la clase 3 un poco ampliado también. Entonces, se los puedo ir compartiendo y a mí me ayudaría también mucho si ustedes lo van leyendo y van señalando, pues, cualquier cosa que se encuentren, desde problemas ortográficos hasta inconsistencias, redundancias, etcétera, que son cosas que suelen suceder. Y para irlo corrigiendo, se los puedo compartir sin problema. Está todavía en una versión muy preliminar, pero digo, ya casi tengo todas las notas del curso 1. Ya está bastante completo, le estoy completando cositas, arreglando, pero pues ya se puede leer. Y la idea es ir metiendo también, conforme vamos dando las clases, pues lo que sigue, ¿no? Las clases del curso 2. Entonces va a estar accesible eso, pero que sepan que está en una situación muy preliminar y que pues tienen que, o que estaría muy bien, porque lo tienen que leer con cuidado y que estaría muy bien que lo leyeran también críticamente, y si lo leen críticamente, pues que me pasen sus observaciones. Ok, entonces, lo primero, pues la presentación del curso. Entonces, este es el curso número 2 de matemáticas condensadas. Y a grandes rasgos, pues lo que vamos a abarcar van a ser sitios, algo de teoría de topos, topoi, al menos en el caso de sitios de Grothendieck. Y algo al final, pues vamos a acercarnos hacia las matemáticas condensadas a través de la geometría analítica o la geometría compleja, interpretando con matemáticas condensadas, con este contexto, ¿no? En la convención que siempre uso en todas mis clases, normalmente las clases no las doy con diapositivas como estas, o sea, no son beamers, son clases que voy escribiendo en mi tableta, entonces se hace como pizarrón, y eso tiene la finalidad de que ustedes puedan ir pensando junto conmigo, o sea, conforme se va escribiendo, aunque es un poquito más rápido porque ya las traigo preescritas. Entonces, que lo vayan pensando, los traigo prescritas y se va escribiendo, ¿verdad? Y para que puedan ir reflexionando, un poco más interactivo, porque también puedo modificar con mayor facilidad lo que está pasando. Entonces, hay cierto código que siempre utilizo de colores, que más vale que quede claro desde el inicio para que ustedes puedan saber, cuando no se los digo explícitamente, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y en particular, el código naranja, que es la parte importante, y normalmente eso nos referimos a ejercicios que tienen que resolver, o a cosas que ustedes tienen que completar, o a cosas que se les va a preguntar para la siguiente clase como participación. Es decir, son el trabajo que ustedes tienen que realizar aparte. Es decir, en el texto de repente va a aparecer algo en naranja, y ya sea que les diga o no, pero si está en naranja, eso quiere decir que ustedes tienen que completar los detalles, ¿no? Es algo que hay que completar como tarea. Y bueno, nada más para distinguir en general lo que son las cosas importantes, como definiciones y ese tipo de cosas, los pongo en verde, y las matemáticas trato de que queden en azul, nada más para hacer ahí el contraste, que sepa, ¿no? Pues nada. Ok, y entonces me encontré una nota sobre algo sobre Bach, entonces que dice que como una fuga de Bach, cada concepto sigue su propio camino, pero todas las voces juntas revelan una estructura unificada que está
implícita desde el principio. Entonces, esta frase me gusta sobre lo que hace Bach, pero también porque en un poco las matemáticas condensadas, en cierto sentido, reflejan ese espíritu. Es decir, hay como muchos puntos de vista, muchas áreas de las matemáticas, muchas áreas de las matemáticas, y justamente las matemáticas condensadas de Clausen y Scholze pretenden hacer como toda esta armonía que junta todos esos instrumentos y que te los da, y que me los den una pieza y que a su vez, pues las piezas musicales tienen cierta repercusión en cómo se escucha el instrumento. No es lo mismo oír una flauta sola que oírla junto con los violines, y aunque son dos caminos y están tocando una cosa separada, juntas te hacen una armonía que ayuda a resaltar y el otro. Es decir, las matemáticas condensadas eso hacen con con ciertas ramas de las matemáticas, las logran juntar, nos dan una perspectiva única que beneficia a ambas, en particular el álgebra y la topología y el análisis, ¿no? Podría decir que son las tres áreas que vienen separadas como instrumentos separados y las armoniza las matemáticas condensadas, ¿ok? Entonces esa es la primera cosa. Y por otro lado, también es un reflejo de lo que me gustaría que fuera esta clase. Cada uno de nosotros somos individuos con nuestro background en matemáticas, cada uno sabe distintas ramas, viene de distintos conocimientos, y las matemáticas condensadas tienen que saber que es una pieza de música. Es una área de las matemáticas muy nueva, desarrollada básicamente durante la pandemia. Un poquito antes de la pandemia saca Clausen y Scholze estos textos de matemáticas condensadas, estos notas, digamos, esta noción, y presentan cursos, ¿verdad? Para explicar su teoría. Y los cursos los empiezan a dar justo en el 2020, cuando cae la pandemia. Entonces los dan en línea. Y es donde yo de tomar esos cursos. Y aunque fue muy complicado, ¿verdad? Fue muy complicado para todo el mundo, pues el curso yo más o menos lo seguí como distracción, no, posiblemente no con la atención que debería de haberlo puesto por las cuestiones evidentes, pero me enteré. Y bueno, desde entonces eventualmente he estado en contacto con ellas y trabajando un poco. Y fue hasta no hace mucho tiempo, por un problema que estamos trabajando con mi estudiante de doctorado, Jorge. Y entonces, pues es algo que está súper nuevo, es algo súper interesante, y tengo que decirles que son matemáticas muy difíciles, ¿no? Son matemáticas muy difíciles, pero muy bonitas a la vez. Cuando uno va avanzando, desarrollándolas, entendiéndole, se va dando cuenta uno del poder que tienen y de lo grandioso que son. Bueno, regresando a lo que les quería decir, es que nosotros como matemáticos, muchos de ustedes ya son matemáticos avanzados, ya están en sus proyectos de tesis, o ya son postdoctorantes, o incluso algunos de ustedes ya están en investigación. Tenemos distintos conocimientos como piezas disjuntas, y la propuesta de esta serie de 3 cursos es que no se lo tomen como una. No llego a explicar absolutamente todo como experto, porque de hecho yo creo que ahorita solamente expertos del tema podemos decir que es Peter Scholz y Clausen, y a lo mejor hay algunos tipos de matemáticos que realmente tienen este conocimiento como para poder decir expertos, pero son muy pocos en el mundo. Pero pues yo pienso que no hay que tenerle miedo a las cosas y hay que entrarles. Y bueno, como les digo, yo ya tengo un rato estudiando matemáticas condensadas y bien estas cosas, pero todavía me falta mucho para ser de experto, aunque bueno, ya tengo cierto manejo, ciertamente. Y en ese sentido, lo que quería que se entendiera como este curso es más como esta interacción entre todos nosotros para sacar adelante el conocimiento y que todos podamos aprender la situación. Y entonces, en ese sentido, su participación en el curso es muy importante, ¿no? Es decir, si de repente hay algo que exponer, hay algo de lo cual hay que hablar, etcétera, pues entonces hay que exponer y hay que hablar y hay que tratarle de imprimir su punto de vista, ¿no? O sea, tratar de como para entender, ¿no? Tanto como un seminario, porque yo voy a hablar la mayoría de las veces, o casi todas las veces, y ustedes van a exponer, pero sí que se lo tomen en ese sentido, y entonces también en ese sentido se exige o se pide que sean críticos con el material, ¿no? O sea, es decir, que cuando se hace un análisis, pues que estén muy atentos porque puede haber faltas de hipótesis o casos particulares que hay que refinar, y bueno, todo eso lo vamos construyendo. Ok, ahorita les voy a platicar más sobre cómo nos vamos a organizar en el curso, particularmente. Entonces, básicamente les voy a hablar algo así rápido. Este es el tema de hoy. Entonces, ya les dije, este es el segundo de 3 cursos, y entonces estos 3 cursos tienen diferentes objetivos. El primero era sentar las bases, que es el curso pasado. Este curso es hacer la introducción ya un poco a el lenguaje moderno de este tipo de matemáticas, que como ya les había platicado, incluye el estudio de topos, y eso quiere decir el estudio de gavillas,
pero no nada más el estudio de gavillas en la forma tradicional. O sea, la forma tradicional de estudiar gavillas es sobre espacios topológicos y la idea de los topos es que las gavillas se pueden definir en generalizaciones de espacios topológicos que se llaman sitios, son los sitios de Grothendieck. El semestre pasado empezamos estudiando sitios de Grothendieck. Vamos a retomar este punto iniciando con justamente lo que es un sitio. Entonces, la idea es que lo que se dio cuenta Grothendieck es que para poder hacer una buena teoría de gavillas no necesito todas las cosas de la topología, ¿no? Necesito solamente que haya una noción de cubierta y que haya buenas nociones como pullback, que haya buenas nociones de pullback, productos fibrados, y que pues la categoría de trabajando tenga ciertas características, ¿no? O sea, ciertos axiomas, que son los que hacen axiomas de Grothendieck, y que con eso basta para poder hacer una buena teoría de gavillas, ¿no? Para poder decir cuando un funtor contravariante además cumple bien las condiciones de pegado en ese sentido del sitio. Y entonces estudian todas esas gavillas. Esto les platicaba el semestre pasado, que esto es súper importante, por ejemplo, porque toda la cohomología tal y todas las conjeturas de Veil y todo eso están construidos, ¿verdad? La cohomología tal, de hecho, es una teoría de cohomología en un sitio de Grothendieck, que es el sitio tal, justamente, ¿no? Lo que se llama el sitio tal. Y hay otro tipo de cohomologías, la cohomología rígida, la cohomología cristalina, la cohomología sobreconvergente y un montón de nuevas cohomologías que se desarrollan en sitios o que la forma más natural de plantearlo es adentro de un sitio particular de Grothendieck. Es decir, este lenguaje pues es muy utilizado en las matemáticas modernas, particularmente en la aritmética y la geometría algebraica, ¿no? Pero la topología algebraica también lo utiliza, posiblemente no tanto como a mí me gustaría, que es una idea fuerte, pero se utiliza. Y más con matemáticas condensadas van a ver que ahora es más fácil de hacer esto, porque justamente las matemáticas condensadas resuelven un problema que hay entre topología y álgebra, en particular cuando estudio estructuras topológico-algebraicas como grupos topológicos o anillos topológicos y en la que les quiero calcular su cohomología. Y que normalmente lo que se ha hecho tradicionalmente de eso es pues inventar. Bueno, el problema que tiene eso, como ya se lo mencioné el semestre pasado, es que la categoría de grupos topológicos, por ejemplo, no es una categoría abeliana, y entonces no puedo utilizar todas las herramientas del álgebra homológica usual para calcular cohomología en ese sentido. Entonces, ese es el principal problema, digamos. Y entonces lo que hace la gente de topología algebraica, y no me van a dejar mentir, la gente que hace topología algebraica que está aquí en el curso, es que hace uno otras cosas con la topología, digo, con la cohomología, o sea, hace unos artefactos para poder definir topologías incluso en esas estructuras, pero pues entonces otro tipo de, ¿no? Desde categorías derivadas, etcétera, y cosas por el estilo, que son herramientas muy útiles y muy potentes, pero que es como darle la vuelta al problema para solucionarlo, que lo logra, pero las matemáticas condensadas, pues de alguna manera hace más grande la categoría de espacios topológicos algebraicos o todas estas estructuras y entiende desde un marco global la situación y entonces crea o sea, se pueden estudiar teorías de cohomología condensadas en este marco, ¿no? Y ahí es donde aparecen las nuevas teorías de cohomología, también posiblemente han escuchado como la prismática, ¿no? O este tipo que hace Clausen y Schorze actualmente, ¿no? Ok. Entonces, lo primero también que me gustaría hacer es presentarme. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy Jesús Rogelio Pérez Buendía, soy investigador en el CIMAT en la Unidad Mérida. De hecho, soy investigador por México, asociado al CIMAT. Y bueno, ahí les dejo mis datos. Mi página web, que no la tengo actualizada, pero la voy a actualizar pronto, pronto, pronto. Y mi correo electrónico, por si no lo tienen y requieren mandarme algún mensaje, eso se va a quedar por ahí. En el YouTube voy a tachar mi correo electrónico, ¿no? No, de todas maneras lo pueden conseguir. Entonces ahí está. Mis áreas de investigación o de interés, mi formación básicamente ha sido en geometría algebraica y geometría aritmética, mi doctorado es en geometría aritmética. Y entre estas áreas de la geometría aritmética, pues está justamente también las matemáticas condensadas. Se puede entender como un área de geometría aritmética, aunque es mucho teoría de categorías y mucho matemáticas en general. O sea, eso aplica para gente de análisis, o sea, hay muchas cosas en las que uno puede ver. Está clasificada las matemáticas condensadas como geometría aritmética, porque la gente que desarrolló esto, sobre todo Scholze, pues hace geometría aritmética, ¿no? Hace teoría peádica. Y Clausen, pues, no exactamente hace geometría aritmética, sí y no, ¿no? O sea, Clausen está más en otras cosas mucho más relacionadas con topología, por cierto, ¿no? Con topología algebraica y estas cosas de infinitas categorías y cosas así, ¿no? Entonces, ahí está también
en la situación. Recientemente también me he dedicado a hacer sistemas dinámicos y relacionados con geometría aritmética, es decir, sistemas dinámicos aritméticos. Mucho es sistemas dinámicos no arquimedianos, es decir, sistemas dinámicos sobre los campos teádicos, ¿no? Todo eso es lo que tiene que ver. Y pues ahora estamos haciendo sistemas dinámicos sobre matemáticas condensadas también. Entonces, es una cosa muy interesante, que de hecho el curso 3, la tercera parte, hablaremos algo de eso, pues entre las aplicaciones de las matemáticas condensadas. Eh, Mi tesis de doctorado y mucho de mi área es muy cercana a la teoría p-ádica de Hodge, a la teoría de representaciones de Galois p-ádicas, y pues entre esas cosas estudio cohomologías p-ádicas y pues ahora también me he estado metiendo en estas cosas de teoría de topos, en los topoids, y justamente por estas conexiones con las matemáticas condensadas y porque también estoy desarrollando una teoría de dinámica sobre topoids, ¿no? O sea, sobre topos en general, ¿no? Aunque es parte de mi investigación actual. Entonces, también me gustaría a ustedes conocerlos porque no todos nos conocemos, hay gente nueva, algunos ya nos conocemos del semestre anterior, pero no todos nos conocemos. Entonces, nada más para tenerlo claro, me gustaría, y para irlos reconociendo, me gustaría que vieran su cámara. Esa es otra cosa que les tengo que decir. Dar clases en línea es una cosa complicada porque a mí me gusta interactuar mucho con mis estudiantes y entonces me gusta mucho estar viendo sus caras y viendo sus comportamientos, viendo si me están siguiendo, porque pues el curso lo voy ajustando dependiendo de cómo yo vaya viendo la situación y por qué. Entonces yo tengo de hecho dos pantallas, tengo una pantalla con sus caras y otra pantalla con la diapositiva, y entonces sí me gustaría poderlos ver. Entonces la cosa que yo les pido a los estudiantes de mis clases es que sí prendan sus cámaras, entonces que tomen sus precauciones y que siempre prendan sus cámaras para que yo pueda ver y puedo actuar con ustedes, ¿no? O sea, siempre. Es como si estuviera en una clase tal cual enfrente de ustedes. Y entonces también para aprovechar para irlos conociendo, sobre todo a los que no estuvieron en el curso pasado, para los que estuvieron pero no estuvieron tan presentes, porque como les digo, ya era un curso, pues que era un curso de nociones básicas y algunos de ustedes ya conocen ese material o ya lo tenían conocido. Entonces no estuvieron muy presentes, entonces me gustaría conocerlos y poderlos ver y poder, pues que se presenten. ¿De dónde son? ¿De qué institución? Saben que este curso está dando en varias instituciones, oficialmente en el CIMAT y en la UNAM, pero también hay gente que me dijo que estaba interesada de otros estados, hasta de otros países, ¿no? Entonces, si se pueden presentar, se pueden ir presentando, nombre, institución, área de interés, y a lo mejor que también que me digan, yo sé quiénes son los que están inscritos, pero bueno, también que me digan si están inscritos o están de oyentes, sería una buena cosa. Y aprovechando esto de los oyentes, les quiero decir que la condición, o sea, yo acepto oyentes por si conocen a alguien incluso que quisiera venir a ser oyente, está muy bien. La única condición que yo le pongo a los oyentes es que participen como si estuvieran inscritos. Es decir, a lo mejor no los va a calificar y a lo mejor su tarea final, lo que sea, pues eso ahí depende del tiempo. O sea, también si están viniendo y quieren aprender y lo están haciendo, pues la única forma de aprender es hacer las tareas y participar y exponer. Y en cuyo caso, pues también yo me comprometo a entregarles algún tipo de feedback en sus ejercicios o lo que sea. Pero también depende del tiempo, ¿no? O sea, si son muchos estudiantes y tengo mucho que calificar, entonces le doy prioridad, por supuesto, pues a la gente que está inscrita. Pero la condición para que sean oyentes es que pues sí participen, ¿no? Que sí aporten al curso. Por eso acepto oyentes, porque es una cuestión como de aportar y todos queremos aprender matemáticas condensadas. Si ustedes nada más vienen a aprender la cámara y estar haciendo otra cosa, pues la verdad es que no van a aprender nada. Son matemáticas difíciles, como yo les había dicho, no van a aprender nada y pues nada más están gastando recursos electrónicos y, ¿no? Y tiempo, ¿no? Entonces no vale la pena. Entonces sí se requiere que participen, ¿no? Por supuesto, la gente que esté inscrita, pues idealmente se requiere que participen un poco más. Bien, entonces si quieren, vamos a empezar a presentarnos ustedes. Yo los voy diciendo así como yo los voy viendo en orden, y si alguien me falta, pues que me digan para que se presente también. Entonces, primero Eric, el primero que veo es a Eric Díaz. Entonces, ¿te quieres presentar? Ok, sí, ok, soy Eric, soy de México, pero ahorita estoy acá en Alemania, estoy en Bonn. Me gusta geometría algebraica, geometría aritmética principalmente, y estoy bastante interesado en estas cosas como de ah, Analytic Stacks, y Infinity Categories y matemáticas condensadas, principalmente toda esta aplicación de las matemáticas condensadas a stacks analíticos y cómo esto se resuelve, se utilizan en Perry-Hodge Theory, por ejemplo, y el estudio de cohomologías y de la estratificación de cohomologías. Perfecto. Muy bien, muy interesante. Entonces, estás haciendo el doctorado, Eric, ¿verdad? No, 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 no le ¿Tú conté no? bien, pero en realidad estoy en la maestría.
Estás en la maestría. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, pues una excelente oportunidad porque también ahí sale los intereses. Muy bien. Entonces, Eric. Y luego veo a Josué Dávila. Hola, buen día, buena tarde, no sé qué hora son. Ya. Pues mi nombre es Josué Dávila Gómez, soy bueno, yo soy egresado de la licenciatura en la UAM, Iztapalapa, y estoy próximo a entrar a la maestría, Ujú. en la UNAM, y pues mis áreas de intereses principalmente ha sido la lógica, me gusta la teoría de modelos, pero también me gusta mucho la teoría de categorías y me interesa la teoría de topos. Y soy de la Ciudad de México, soy oyente. Perfecto. Ok. ¿Estudiaste en la UAM Iztapalapa con Felipe Sí. Saldívar? Ajá, con Felipe y Rogelio Fernández Alonso y Ok. Marlisha, ¿nos las conoce? Sí, sí, sí. Ujú. Ok. Perfecto. Bueno, pues a ver, entonces, el curso es difícil. O sea, sí, sí, para los estudiantes de licenciatura, yo siento particularmente que es difícil, pero claramente depende también de tu background. Hay estudiantes que pues ya vienen avanzaditos y bien formados, entonces está bien. Pues éxito. Aquí vamos viendo a ver qué sucede. Luego viene Jorge Robles. Buenos días, me llamo Jorge Robles, soy de El CIMAD y mis áreas de interés ahorita es básicamente de teoría no arquimediana. Particularmente estoy trabajando ahorita en sistemas dinámicos sobre, bueno, los demás anillos de periodos, que como ya comentó el profesor Rogelio, tiene que ver con teoría periódica de Hodge. Y pues bueno, ahorita también lo estamos estudiando en el sentido de las matemáticas condensadas, ¿no? Ujú. Jorge es mi estudiante, entonces él anda aquí. Nos va a echar la mano también a dar algunas exposiciones. Él Ujú. ya ha estudiado algo de matemáticas condensadas, entonces pues vamos a aprovechar que también tiene que terminar de aprender bien este material para que también haga algunas exposiciones, ¿no? Luego veo a Denise, no veo sus apellidos ahorita, pero nada más veo Denise, entonces Sí, Denis Díaz. Denise Eh, Díaz, sí. Hola, yo estudié la maestría en CIMAT. Bueno, ahorita nomás para terminar me falta defender mi tesis. Mi Ujú. tesis es en teoría algebraica de números sobre anillos de Adeles finitos de campos de números. Y, y bueno, soy del Salvador. Ahorita estoy en El Salvador, de hecho. Eres del CIMAT, estudiaste en CIMAT Guanajuato, ¿verdad? Sí, ¿Con quién hiciste tu tesis? ¿Con Adrián? ¿O con quién? sí, con Adrián, con Manuel Cruz. Con Adrián y Manuel Cruz. Ok, estuviste en la UAM. Perfecto. Entonces ellos trabajan también cosas. Bueno, Adrián Centeno lo conocen, me imagino, ¿no? Bueno, en México, pues él ha estado en la UAM, por ejemplo, ha estado en varios lugares. Estuvo haciendo estancia de postdoctoral en el CIMAT y acaba de terminar y ahorita regresó a la UAM a trabajar, si no me equivoco. Sí, pues él hace teoría de Galois y ese tipo de cosas, ¿no? Teoría de números. Ok, perfecto, pues está bien. Manuel Cruz también lo conozco, él hace cosas peádicas, un poco sistemas dinámicos, no arquimedianos en otro sentido del que nosotros trabajamos, pero hace ese tipo de cosas. Ujú. Entonces es interesante aquí la situación. Y luego veo a José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? Eh, Actualmente no pertenezco a ningún instituto o institución. Ujú. Soy egresado de la Facultad de Ciencias, de licenciatura. Mis intereses principales son homotopía motívica, en especial motivos enmarcados para codificar operaciones albo homotopía coherente. También me interesa la cuestión de la interacción de matemáticas condensadas con K-teoría de Morada. Es por eso lo que estoy aquí. Y también me interesa la cuestión de cómo la geometría perfectoide entra como en este tipo de áreas, ¿no? Y lo que me interesa es cómo generalizar todos estos hechos a un aspecto un poco más infinito categórico. Gracias. Ok, perfecto. Entonces tú estudiaste en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Con quién? ¿Hiciste tu tesis ya? ¿Te graduaste? Con Omar Antolín. Ah, con Omar Antolín. Entonces estudiante de Omar. Entonces, perfecto, sí. Justamente Omar hace ese tipo de cosas de infinito categorías o ha hecho ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, muy interesante. Pues sí, ¿no? O sea, la misma recomendación. Todos los estudiantes de licenciatura, o así que depende de su background y de lo que hayan trabajado, estudiado, esto puede ser accesible o no accesible, ¿no? De repente hay cosas que sí. Yo pienso que sí, por lo que me platican todos de su background y lo que han trabajado, pienso que sí es accesible, o sea, que sí pueden, tampoco es algo como súper difícil y que justamente la idea de estos cursos
pues los dividí en 3 cursos del material, ¿no? Y justamente la idea era poder captar a la mayor número de gente para que sea lo más suave posible, ¿no? Lo que normalmente Clausen Scholl se lo dio en un curso, ¿no? Digamos, en un solo curso, nosotros lo estamos dividiendo en 3 cursos, pues también para completar todos esos detalles y poder acompañar a la gente y poder formar a la gente, ¿no? Digamos, para que eventualmente podamos entender bien estas matemáticas condensadas. Entonces, yo creo que es viable, pero bueno, sí se requiere cierta madurez, ¿verdad? En ese sentido, tener cuidado porque es algo común, ¿verdad? Es algo común, sobre todo cuando uno apenas está aprendiendo matemáticas avanzadas, que uno de repente adquiere todo el lenguaje, pero la sutileza del trabajo es muy distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo tener el lenguaje que poder trabajar con eso. Entonces aquí hay que hacer ese énfasis particular, ¿no? De que aunque hayan escuchado ya muchos conceptos y muchas cosas, pues de repente no es lo mismo ensuciar las manos, entonces por eso hay que hacer los ejercicios y hacerlos bien, ¿no? Ok, entonces muy bien, perfecto. Saludos a Omar. Y ahora, ay, yo nada más veo a ustedes, pero sé que hay más. A ver, Denise, Eris, Gabriel, a ver, sigue Gabriel Clemente. ¿Estás por aquí? Sí, ¿no? Bueno, no sé, Gabriel a lo mejor no puede hablar. Bueno, ahorita vamos. Mandó un chat, lo leo. Dice, hola profesor, ¿qué tal? Me quitaron las anginas el jueves pasado. Estoy tomando Ay, la ay, clase desde mi cama. Ya no podré participar mucho con palabras estas 2 semanas, pero seguiré escuchando todo. Soy Gabriel, estudiante de doctorado de la Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil. Soy original de topología algebraica, especialmente teorías de cohomología torcidas, generalizadas, pero meto las manos con unas cosas diferenciales y con algunas álgebras no conmutativas también. Ahí vamos, dice. ok, excelente. Pues suerte recuperación, Gabriel. Le faltó decir a Gabriel que él estuvo de postdoc con Cantarero aquí en el CIMAD Mérida. Entonces lo conocemos personalmente. Entonces, pues suerte que te compongas, ¿no? Entonces él trabaja en topología algebraica, pues también, ¿no? Nos puede aportar toda esa parte de la parte de topología. También está Leonardo Canché, ¿verdad? A ver si lo ves. Ya, aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Dave. Entonces, hola, buenos días. Pues mi nombre es Leonardo, vengo de la UADY, soy estudiante de licenciatura y pues mis áreas de interés son la geometría algebraica y un poco esto de las matemáticas condensadas, que aún estoy aprendiendo un poco, pero hay interés en esto. Ok, perfecto. Entonces, sí, Leonardo también es mi estudiante, entonces, pues también ahí anda ahí pegándose a estas cosas. ¿Se fue para todos o solo para mí? No, No, sí, sí. creo que también para mí. Oh, Ujú. No te escuchamos, Rogelio. Listo, gracias. Les digo que no sé qué problema tenga el internet o Zoom, porque se está cerrando Zoom y se me está volviendo a abrir y se conecta. O no sé si es un problema de internet, pero espero que no haya problema otra vez. Déjenme volver a compartir la pantalla. El problema se llama. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Me escuchan?
Perdón, Sí, es ya. un problema que hay, es lo malo de Yucatán. Lamentablemente empieza a llover o hay viento o algo y entonces las redes se vuelve inestable. Y eso, pues, en las desventajas de no estar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, un poco de comprensión con eso. Entonces, hay problemas con el internet, está pasándome esto. Entonces, espero que no pase. Voy a tratar de conectar mi celular por si es la red Wi-Fi la que está generando problemas. Y y ojalá que con eso se pueda conectar mi celular a la computadora, entonces con eso ya no tengamos el problema. Entonces déjenme intentar de todas maneras, intentar otra vez hacer la presentación. Me dicen si ven, ¿sí? Ahí está. ¿Hay alguien que me faltó de que se presentara, que no lo haya visto? Ya todos se presentaron. Tengo 8 personas. Lo que le estaba diciendo es que desafortunadamente hay estudiantes de la UNAM que sé que están inscritos y que no están aquí. Y el principal problema es que pues, todavía están de vacaciones. Entonces, algunos de los estudiantes no están aquí. Entonces, pues, lástima. Me hubiera gustado que estuvieran, pero están de vacaciones. Entonces, pues, empezarán la siguiente semana y ya vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con lo que les decía. Entonces, este viaje entonces son como 3 partes. Entonces eran los fundamentos. Luego vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los sitios y los topos y luego ver ejemplos de matemáticas condensadas. Digamos, la parte de fundamentos ya la cubrimos, entonces ahora estamos empezando con la parte de sitios, con toda esa parte que es muy interesante. Por cierto que pues, lo tenemos que ver rápido y con ciertas limitaciones si queremos avanzar a matemáticas condensadas. Ha habido ocasiones en las que damos cursos que son solamente de teoría de sitios, por ejemplo, ¿no? De sitios y gavillas. Entonces, porque es un material alto. Son cursos de posgrado que se ha dado en el CIMAT es de sitios de Grothendieck, nada más estudiar sitios y todo lo que eso conlleva. Claro, se empieza viendo todo el background de categorías que para este curso yo ya asumo que lo tienen. Entonces empezamos con la parte de sitios y bueno, ya podemos trabajar en particular con los sitios particulares que nos interesen en matemáticas condensadas, ¿no? Entonces ese es la idea y bueno, lo que sí esperaría yo que al final de este curso les quede clarísimo lo que son al menos estos sitios de Grothendieck y poder trabajar con ellos ya de una forma natural. Van a ver que no es tan difícil esa parte, creo, es un poco abstracto, pero no es tan difícil. Y lo más importante es estudiar las gavillas sobre sitios, que es lo que va a conformar los topois, ¿no? Los topos o el topoi es en plural, que son ni más ni menos que la teoría de gavillas o la categoría de gavillas sobre un sitio particular, ¿no? Y cómo se comparan, entender esa categoría particularmente y enfocados o centrados en los y los tipos de gavillas que nos interesan, ¿no? Entonces vamos a ver la idea de gavillas, pero en sitios, ¿no? O las condiciones. Otra vez no sé qué está pasando, se me está perdiendo el internet. No sé si es problema de internet o problema de Zoom. En todo caso, va a tener que reinstalar yo creo que Zoom porque se cierra y se abre, se cierra y se abre. Bueno, continuamos rápidamente. Entonces, vamos a empezar con las definiciones de conjuntos condensados y pues vamos a empezar a manipular las primeras situaciones de conjuntos condensados. Por ahí llegaremos a ver espacios líquidos y espacios sólidos y trabajar un poco con ese tipo de matemáticas condensadas. ¿Ok? Que tiene que ver con análisis. Y finalmente, para el final del curso, vamos a empezar a trabajar con las categorías abelianas, que son unas cosas muy importantes para esta teoría. Justamente, como les decía, ¿verdad? El problema que tienen los grupos topológicos y muchas de las categorías que involucran topología y álgebra es que no forman una categoría abeliana. Entonces vamos a entender qué es la categoría abeliana, las categorías abelianas y justamente cómo utilizarlas para hacer las cosas que se hacen en la álgebra homológica justamente en nuestras categorías que vamos a estar estudiando, que son las que van a ser las bases de los sitios.
y aplicar la teoría condensada. Entonces, eso es justamente lo que queremos. Y luego prepararse para el curso 3, que va a ser, en el curso 3 va a ser como la teoría algebraica, y vamos a ver ahora módulos condensados, un poco más algebraico la situación, y relacionarlo también con, pues eso que les decía de la dinámica, ¿no? Y como les presentaba al inicio, la pregunta fundamental que se hizo Clausen y Scholze para poder desarrollar esta teoría es cómo hacer álgebra en estructuras topológicas, y básicamente se referían cómo hacer álgebra homológica en estas estructuras topológicas, ¿no? Que no son una categoría abeliana. Y bueno, pues todo eso que les platiqué. Y entonces, dentro de esta respuesta, o dentro del trabajo que hicieron para generar esta respuesta, que son las matemáticas condensadas, pues se vino involucrado otras ramas de las matemáticas con mucho interés y mucho énfasis, y entran también, se puede explicar en términos de matemáticas condensadas, no nada más el álgebra y la topología, sino el análisis funcional, y en particular todas estas cosas que tienen que ver con representaciones de grupos topológicos, cosas para poder definir la cohomología continua, por ejemplo, en grupos topológicos. Y el problema está en que ustedes, por ejemplo, saben cómo definir la cohomología continua en grupos, o han escuchado eso, y realmente como eso se hace es tomándose resoluciones inyectivas o proyectivas y hacer la cohomología de ahí. Pero el problema con los grupos topológicos es que si no es una categoría abeliana, o sea, si cuando no tengo una categoría abeliana, entonces la idea de resolución de núcleos con núcleos y todo ese tipo de cosas no está bien definido, no está claro. Entonces le tienen que dar vuelta a esa situación, pero en matemáticas condensadas se resuelve ese problema. Entonces puedo regresar a esas preguntas y tratarlo de hacer de forma original. Y lo curioso es que se recuperan, en cierto sentido, con sus ciertas diferencias, pero se recupera todas estas formas que han utilizado la gente que hace topología algebraica para hacer este tipo de matemáticas, ¿no? Estas categorías trianguladas y etcétera, ¿no? Y bueno, como les decía, Peter Scholze estaba particularmente interesado en la geometría p-ádica, o sea, en este tipo de problemas que vienen de teoría p-ádica de Hodge, y geometría analítica rígida, de perfectoides, de espacios de Huber, etcétera, de espacios de Berkovich. Y pues toda esta teoría pues entra también muy bien en todo ese contexto, ¿no? Para alguien que decía que quiere entender cómo los perfectoides y eso, pues es el lenguaje natural. De hecho, uno entiende perfectamente eso también, o entra también dentro de las matemáticas condensadas. Y pues esa es parte de las motivaciones. No prometo, o sea, este tipo de cosas, pues son cada cosa que está aquí, es, digamos, la geometría analítica, la geometría p-ádica, son cursos, ¿verdad? O sea, son cursos individuales que uno debería poder hacer para poder entender. Si alguien está particularmente interesado en una de estas áreas, pues estaría interesante que desde ese interés empezara a ver esto que porque, como van a ver, es un material en particular. Y entonces, si a ustedes les interesa este tipo de matemáticas, a mí me interesan los perfectoides o todos los perfectoides, entonces poder hacer una presentación creativa que les sirva para su propio trabajo, que sirva para el curso, donde nos presenten a los perfectoides o una relación de los perfectoides con las matemáticas condensadas concretamente. Y si a alguien le interesa la dinámica, ¿no? Estoy pensando entonces haceros una presentación con dinámica y matemáticas condensadas, o geometría p-ádica o teoría p-ádica de Hodge, ¿no? Ir pensando ese tipo de cosas. Entonces, como teníamos justamente lo que hace Clausen y Scholze es ver que todas estas cosas necesitan un marco unificado para poder trabajar la topología y el álgebra, porque tanto en geometría analítica como geometría p-ádica, como todas las cosas de grupos topológicos y las representaciones de grupos topológicos que estudian en análisis, los grupos de Lie, etcétera, justamente trabajan con estas dos estructuras, con estructuras algebraicas y estructuras topológicas todo el tiempo. Entonces, si quiero definir buenos invariantes, pues necesito tener un criterio unificado, un marco unificado que me permita trabajar con ellos de manera más o menos sistemática, ¿no? Todos los espacios de Banach, todo ese tipo de cosas que son la gente que hace análisis, ¿no? Por si se lo preguntaba, ¿no? La gente de análisis que hace, que involucre topología y álgebra, pues es álgebra lineal en espacios topológicos, ¿no? Básicamente. Entonces, muy bien. Entonces, las matemáticas condensadas es eso. Y se lo repito nada más por si alguien no lo había visto ya, pues, muchas veces lo repetí durante el curso 1, pero digamos que como el ejemplo clásico, el problema clásico que uno debería de tener en mente constantemente de por qué necesito yo una categoría abeliana, es que, por ejemplo, la inclusión natural de los racionales a los números reales es un monomorfismo desde el punto de vista categórico, es una inyección, es un monomorfismo, pero también es un epimorfismo. Es un epimorfismo porque porque los racionales son densos de los reales, es un epimorfismo. No, epimorfismo, recuerden que no es lo mismo que proyectivo, ¿verdad? Pero es un epimorfismo. Pero en una categoría abeliana, cuando tengo un monomorfismo y un epimorfismo, eso me da un isomorfismo.
O sea, me debería dar un isomorfismo, es lo canónico que yo quiero que sea un isomorfismo, y sin embargo los racionales y los reales no son isomorfos como grupos topológicos, ¿no? Ni como anillos topológicos, ni como campos topológicos. Entonces eso demuestra que la categoría de espacios topológicos, y aquí le puse top, pero en realidad debe decir de grupos topológicos o de cuerpos topológicos o campos topológicos, no es una categoría abeliana, ¿no? No es una categoría. Y de hecho, ni siquiera como grupos, como espacios topológicos, ¿no? O sea, también un optimorfismo, categoría de espacios topológicos, pero no es un isomorfismo. Entonces, tampoco es una categoría abeliana. Entonces, y ese es el problema, ¿no? Justamente. Entonces, inyectiva y no es un isomorfismo, como les decía, ¿no? Y entonces, les repito, en toda categoría abeliana, justamente lo que queremos, una de las cosas que se tienen en categorías abelianas, es que los monos y los apis me dan isomorfismos, ¿no? Ok. Y entonces, las consecuencias inmediatas de no tener una categoría abeliana es que no podemos hacer cohomología, teoría de cohomología, al menos no de la forma estándar. Y otra cosa que se tiene y que es muy importante es que a pesar de que algebraicamente existe la noción de producto tensorial, ¿no? El producto tensorial algebraico que uno obtiene de estos objetos resulta que no es un espacio topológico, o sea, no es compatible con la topología, no es un producto tensorial topológico, entonces no es un objeto bien portado desde el producto tensorial clásico usual, desde el punto de vista de los grupos topológicos o los espacios algebraicos con la topología. Entonces uno tiene que hacer remedios, ¿no? Tiene que hacer parches, tiene que considerar otros objetos que funcionen como estos productos tensoriales. Y esto es una cosa muy importante porque el producto tensorial es un invariante algebraico, no es un invariante, es una herramienta algebraica, una operación algebraica que nos ayuda a construir muchas otras estructuras. Por ejemplo, cuando estudio haces vectoriales, ustedes han visto, por ejemplo, cuando tengo haces vectoriales lineales, esto me forma el grupo de Picard, por ejemplo, de los haces vectoriales. Y entonces el hecho de que yo no pueda tener en estos objetos una estructura que caiga dentro de la misma categoría, pues genera un problema que nuevamente hace que tengamos que generar parches. Entonces, la construcción en particular de un producto tensorial es importante que se tenga en esta categoría. Y entonces también, cuando no tengo una categoría abeliana, tengo que tener mucho cuidado cuando calculamos límites y colímites algebraicos, es decir, categóricos, ¿no? Los límites y colímites a veces no se comportan bien, no puedo garantizar muchas veces que existan en esa categoría, porque nuevamente, aunque los pueda construir algebraicamente o topológicamente, luego muchas veces la noción de un objeto en la categoría que yo quiero no es, ¿no? No siempre lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una cosa muy importante que sucede o que no sucede en las categorías que no son abelianas, no en todas, y que es fundamental para poder hacer cálculo de cohomología, ¿no? Como lo hace uno en álgebra homológica, es que no hay suficientes inyectivos o suficientes proyectivos. Y eso, si ustedes han estudiado algo de teoría de cohomología, pues uno lo que hace es construir resoluciones de estos objetos, resoluciones inyectivas o proyectivas, y calcular la cohomología, ese complejo, para poder definir la cohomología del objeto. Ese complejo, o un funtor, una algebraica, se toma una resolución inyectiva, o sí, inyectiva o proyectiva, depende de lo que estén haciendo. Vamos a tomar una resolución inyectiva, le calculas el funtor de secciones globales, que es exacto por un lado, en este caso el tracto izquierdo, y entonces tiene cohomología, y la cohomología de eso es la cohomología de gavillas, ¿no? De la gavilla que estamos haciendo. Y eso, Perdón, pues, no profesor. se puede hacer, perdón. Perdón, pero ahorita se refiere a la categoría G-Top, ¿verdad? No, no específicamente a la categoría Top, porque ahí dice problemas en Top. Sí, no. Sí, me refiero a las categorías en general que no son abelianas, ¿no? O sea, que Ya, no son ya. abelianas. Son el Ok, tipo de problemas entiendo. que nos encontramos en las categorías que no son abelianas, ¿no? Ok. O sea, no Ya. todas las categorías que no son abelianas cumplen que tienen estos problemas, sino algunos tienen unos, algunas tienen otras, ¿no? Algunos a lo mejor sí tengo objetos inyectivos, otros no, etcétera, ¿no? Pero es en general, ¿no? De aquí puse problemas en categoría top, que tiene varios de estos problemas, pero, pues, por ejemplo, a ver, en la categoría de espacios topológicos, puedo tomar una resolución inyectiva o proyectiva en un espacio topológico, que está puramente en términos de espacio topológico, sería una cadena. O sea, tendría que poder definir lo que es un objeto inyectivo en un espacio topológico, y desde ahí empieza a ver como que problemas, ¿no? Sí, sí, No es claro. justo esa era la Ok, complejidad. entonces, Gracias. sí. Ok, entonces, sí. Y entonces las matemáticas condensadas vienen a resolver más concretamente esta pregunta, ¿no? Estas condiciones. Queremos o necesitamos una categoría que capture la información topológica, que sea abeliana y nos permita hacer álgebra homológica como se hace siempre. Lo repito nuevamente, eso era lo que... Y entonces la idea de Clausen y Scholze fue
pues de pensar que este problema que les vengo planteando, imaginárselo como una nuez dura, y pues lo que ha hecho la gente para poder abrir la nuez, o sea, el objetivo era abrir la nuez, entonces darle martillazos, es decir, agarran un martillo y pum, y la van quebrando y lo van quebrando la cáscara para irle sacando la carnita, pero pues le van sacando la carnita, y la verdad es que cuando sacan la carnita de la nuez, la van sacando ahí por los hoyitos de la nuez quebrada, o les puede pasar dos cosas, o nada más le quitar una cascarita y le van sacando nuez, pero con cierta dificultad, y la van sacando, y pues al final van a poder comer la nuez, o le pegaron tan duro que deshicieron la nuez, y entonces ahora están comiendo cachitos, y el problema después sería reconstruir la información que tenía la nuez para que les quede la nuez. Entonces, de alguna manera, esa es como la estrategia de fuerza bruta, la estrategia haciendo parches o buscándole parches para poder resolver. Y en cambio, la estrategia que presentan las matemáticas condensadas es como poner la nuez en ácido, o digo, no en ácido, a lo mejor en agua, con a lo mejor un solvente suave, que vaya permitiendo que la cáscara de la nuez se vaya ablandando poco a poco, se vaya ablandando poco a poco, para que eventualmente, y sin demasiado, se pueda quitar, lavar la cáscara y me quede la nuez entera sólida. De hecho, esta analogía o este tipo de problemas la plantea Grothendieck. Es su primer acercamiento a cómo desarrolla o cómo hace matemáticas Grothendieck. Si no me recuerdo, está en el libro de Cosechas y Semillas, ¿no? de Grothendieck, esos que escribió después de que se fue a recluir en una montaña, ¿no? Que se hizo ermitaño. Bueno, se apartó de la comunidad matemática y no le dijo a nadie dónde estaba. Por si no se sabe la historia, búsquenla, es muy interesante. Y él habla de su forma de hacer matemáticas y de su forma de entender las matemáticas, y la primera acercamiento a describir eso es que a él le gusta, la forma en que no es atacando el problema con martillas ni tratando de abrir la nuez, que es muy dura, sino más bien con un proceso global, enredando, envolviendo a todo el problema con teoría, en este caso sería el agua, hasta que el problema se vaya ablandando, toda la teoría va ablandando hasta que la cáscara se cae por sí sola y se revela el problema como una solución unificada sin demasiado esfuerzo aparente, porque, bueno, por supuesto, el esfuerzo de volver con teoría es lo impresionante. Y la segunda noción es la de la mar creciente, ¿verdad? La mer montante, el de Rising Sea, que es el que maneja Grothendieck, pero dice, o más precisamente, lo podemos entender como la mar creciente, la mar que crece, la marea que sube, ¿no? Cuando hay una isla de rocas y de piedras que parece, y de selvas si quieren, ¿no? Que parece que es muy difícil entrar a ella. Entonces, lo más prudente es esperar a que suba la marea, y ya que sube la marea nos podemos acercar tanto como queramos y ya estamos arriba, y entonces a partir de ahí se puede entender toda la cosa, ¿no? Y la marea creciente es la abstracción, ¿no? Es lo que dice, esa es como la abstracción, la teoría general, la parte global, que va envolviendo el problema, va envolviendo la montaña, hasta que de repente el agua se cuela y se filtra por todos lados, y cuando se cuela y se filtra por todos lados, eso quiere decir que hemos entendido la situación y resuelto el problema, ¿no? Esa es la idea de la mar creciente, de la mer montante de Grothendieck. Y la idea clave de las matemáticas condensadas, o el punto clave de las matemáticas condensadas, está en estudiar los espacios profinitos. Y los espacios profinitos, como unos son espacios topológicos bien comportados, son espacios compactos, Hausdorff y totalmente disconexos. Y lo que dicen, lo que plantean Schulze, es que ver a las matemáticas desde el punto de vista de los conjuntos profinitos o los espacios profinitos me va a dar la noción correcta para poder hacer matemáticas. Y uno puede preguntar, ¿y por qué los espacios profinitos? ¿Qué tienen? Bueno, hay ciertas historias con los espacios profinitos, o sea, historia con los espacios profinitos. Vienen desde hace mucho tiempo, desde la lógica. Los espacios profinitos capturan la lógica booleana, entonces capturan esa lógica, entonces tiene cierta importancia. Pero también hay una noción aritmética de los espacios profinitos, que ellos se dieron cuenta, aunque ellos no sé si se dieron cuenta o ya lo conocían, ¿no? La gente de repente en otros países tienen como otra formación y es algo que lo tienen muy internalizado. Se dieron cuenta que también tiene propiedades aritméticas muy interesantes, ¿no? Los espacios profinitos, y que de alguna manera generalizan, yo lo veo así, ¿no? Generalizan como lo que son una sucesión. Es decir, en muchos problemas de topología, ¿no? Para entender el espacio topológico, por ejemplo, entender si es compacto, se hace a través de sucesiones, ¿no? Y le llaman compacto por sucesiones. Entonces, en cierto sentido, tratan de entender problemas topológicos a través de cómo los naturales ven al espacio topológico, ¿no? Una sucesión no es más que una función de los naturales al espacio topológico. Y entonces tratar de entender cómo es el espacio topológico con la vista de los naturales quiere decir entender cómo son todas las sucesiones en ese espacio topológico. Y las sucesiones de alguna manera me recuperan información valiosa al espacio topológico, porque puedo hablar de convergencia, no convergencia, etcétera. Nada más son sucesiones, y eso revela propiedades importantes del espacio topológico.
Lo que ellos se dieron cuenta es que si las sucesiones, por ejemplo, es una parte, solamente una parte de las cosas que ciertos conjuntos pueden ver del espacio topológico. Hay como generalizaciones de los naturales, cosas un poquito más grandes de los naturales, y que incluyen desde conjuntos finitos hasta espacios de Cantor, ¿no? Que son también lo suficientemente discretos, no son discretos, pero son lo suficientemente separados, lo suficientemente desconectados, como para no llevar el problema al caso continuo, ¿no? No llevar el problema como lo más, porque el caso continuo pues, requiere mucha sutileza, hay herramientas y todo, pero requiere mucha sutileza y también nos deja de ver como la parte aritmética. Entonces, puedo extender los naturales de espacios un poco más generales que siguen conservando esa característica aritmética, ¿verdad? Y que a su vez me permiten ver más propiedades topológicas que tienen mis espacios. Y cuando yo digo cosas aritméticas también me refiero a algebraicas, porque los espacios por finitos también tienen cosas algebraicas. Entonces lo que ellos proponen es poder ver a los espacios topológicos a través, o a muchos objetos, no nada más espacios topológicos, a muchos objetos de categoría, poderlos ver a través de los espacios profinitos, que son una generalización intermedia entre los naturales, digamos, entre cosas discretas o conjuntos finitos y continuos. Esta cosa intermedia, ver los espacios topológicos a través de ahí, o sea, en vez de estudiar solamente las sucesiones, sino estudiar las funciones que van de los profinitos a espacios topológicos, resulta que maravillosamente es la herramienta adecuada o casi adecuada, ¿no? Es decir, que nos permite entender la situación de cómo, o recuperar muchas propiedades de forma adecuada de los espacios topológicos y más en particular recupera, este punto de vista recupera la abelianidad de la categoría. Ese es el punto aquí crucial. Y entonces, para que vean quiénes son esos espacios profinitos que ya discutimos el semestre pasado, pero que en este semestre vale la pena entender, la clase acababa a las 12, ¿verdad? Entonces, sí, ya estoy viendo que ya se están yendo porque ya es hora de irse. No me quiero extender mucho, podemos continuar con esta motivación que puede ser interesante para todo el curso, aprovechando que no han empezado los de la UNAM, pero nada más ya que los presenté aquí, pues les digo, están como un ejemplo de esto que está entre los naturales o los conjuntos finitos y la parte continua, que serían como los reales, una parte continua, pues están los números p-ádicos como algo muy importante. El ejemplo canónico, diría yo, de un espacio profinito, que es un espacio topológico, además, es un espacio algebraico, tiene un montón de estructura algebraica y topológica, y pues va a ser también uno de esos caballitos de batalla, los enteros p-ádicos, ¿no? Si ya lo conoce. Bueno, aquí voy a dejar la clase de hoy porque ya es hora y a lo mejor ustedes tienen otras clases o otra cosa que hacer. Y bueno, la siguiente clase retomamos con esta introducción porque siento que es importante para tener la idea panorámica del curso. Y les platico ya en la siguiente clase cómo va a ser la evaluación y todo esto, ¿no? También, porque esta clase hubo muchos problemas. Espero que la clase que venga no tenga tantos problemas, pero nos quedamos aquí en la sección 2.5 y vamos a avanzar con esta idea general del curso, ¿ok? Bien, entonces de todas maneras esta clase la voy a subir a YouTube, como siempre, va a aparecer en Classroom y no, la clase terminaba a las 12:30. Es de 11 a 12:30, ¿verdad? Es que como empecé a ver que ya se estaban Eso saliendo, iba a dije, ay, preguntar, chinga, sí, la una clase hora, hora y terminaba a las media. 12. 2:30, sí, sí. No. Ok, no me quiero pasar de tiempo porque ya sé que luego tienen otras clases. Nada más, sí, avísenme a las 12:30. Entonces vamos a continuar porque no hemos acabado. Entonces les decía que son los números p-ádicos, es el ejemplo. De hecho, los números p-ádicos, una característica importante que tiene es que se puede construir a partir de conjuntos finitos muy específicos, que son los anillos de congruencia, los enteros módulo, potencias de un primo, potencias del número primo. Entonces son conjuntos finitos muy particulares, muy interesantes, y a partir de ahí lo construyo como haciendo un límite. De hecho, es el límite, ¿verdad? Es el límite categórico, es un límite inverso. Y entonces construyen los números p-ádicos y se construyen tanto como objetos como objetos topológicos, porque los enteros módulo una potencia de un primo tienen la topología discreta, o pueden ser dotados con la topología discreta, y entonces cuando hago el límite categórico de los objetos, heredan la topología que ya no es una topología discreta, porque estoy haciendo un límite infinito, ¿verdad? Heredan una topología que ya no es la topología discreta, es una topología distinta, que es compacto Hausdorff y totalmente desconexa. Es decir, obtengo ni más ni menos uno de los ejemplos de espacios profinitos que están ahí atrás, ¿no? Que quería yo mencionar. Y este es uno de los ejemplos de batalla. Es decir, vamos a querer estudiar espacios topológicos en particular a través de los lentes de ZP, o de los enteros p-ádicos, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Entonces, fíjense con la analogía que les decía, si los naturales en espacios topológicos lo que hacen es ver sucesiones, ¿qué es lo que hace ver ZP adentro de los espacios topológicos? O sea, es más que una sucesión, es como ese árbol p-ádico es como meterlo
el espacio topológico y entender a partir de esos árboles que tiene suficiente estructura, porque no es nada más meter una cantidad de puntos ahí a lo loco, sino es meter puntos con una estructura jerárquica además, y entonces que me va a poder hacer entender al espacio topológico a través de esa estructura jerárquica, los periódicos. La gente que tomó el curso pasado, pues sí sabe que son los periódicos, pero hay gente que no sepa que son los periódicos, o que no haya trabajado con los periódicos, o que no tenga una noción de los periódicos, ¿no? Okay. Entonces, más o menos, si yo hablo de los periódicos, la gente tiene una buena idea de qué es eso. Si no, no se sienten mal, es cosa de revisar qué es. Ok. Y bueno, resulta que por otro lado, por otra parte del mundo, por otra parte de la historia de las matemáticas, estaban estos espacios de Stone, que eran espacios topológicos que había estudiado Stone, a partir de sus relaciones con la lógica y el álgebra, ¿no? Con las álgebras de Boole, con la lógica que es las álgebras de Boole. Y pues como a una lógica de este tipo, ¿no? Le puedo asociar una álgebra, o digo, a una lógica de este tipo que está dada por su álgebra de Boole, ¿verdad? Le puedo asociar un espacio topológico. Entonces se dio cuenta que les podía asociar de manera canónica, es decir, teniendo una equivalencia de categorías que se llama el teorema de Stone, entre ciertas álgebras, que son las álgebras de Boole, y ciertos espacios topológicos que resultan ser los espacios de Stone, y entonces da una equivalencia, pero resulta que esos espacios de Stone son ni más ni menos por finitos, ¿no? Si les pido que sean totalmente desconexos, espacios Haldor compactos totalmente desconexos. Entonces entonces aquí hay una relación entre la lógica, el álgebra y la aritmética, porque hay una relación ahí interesante. Entonces resulta que los espacios de Stone justamente son espacios profinitos, y entonces hay toda una serie de relaciones con esa situación, ¿no? Que se explota, ¿no? Entre la lógica, el álgebra y la aritmética. Entonces una de las otras de las razones menos intuitivas de por qué los espacios profinitos son los buenos para hacer esto, es porque son muy bien portados. O sea, no nada más son conjuntos al azar, ni conjuntos ahí con una topología rara, no. Son bien contados, bien portados. En particular, a estos espacios profinitos los puedo entender a partir de sus partes finitas, ¿no? De sus partes finitas que tiene, y eso hay que precisarlo, ¿verdad? Pero lo que tienen los espacios profinitos es que están construidos como límites de cosas finitas, ¿no? Esas son las que me refiero como sus partes. Entonces yo los puedo entender a partir de sus partes finitas, y esas partes finitas están relacionadas una con otra por cuestiones de compatibilidad, así como los enteros periódicos. Pero en general eso pasa en cualquier espacio profinito. Otro ejemplo de espacios profinitos son los grupos de Galois absolutos, de campos. Entonces los grupos de Galois absolutos también se pueden entender como espacios profinitos. Entonces también se ve que tiene una importancia grande, tiene una topología. Y entonces, de hecho, las correspondencias de Galois para extensiones infinitas, pues se miden a través de estos grupos profinitos, o sea, los grupos de Galois, que son grupos profinitos, y de su topología, ¿no? O sea, la correspondencia de Galois se especializa ahora la topología, ¿vale? Hablan ahora de grupos topológicos cerrados, y la correspondencia se da en términos de esa situación, ¿no? Y se puede entender lo interesante, y lo refleja muy bien la teoría de Galois infinita, lo refleja muy bien que esto se puede tener a partir de sus partes finitas, que las extensiones finitas, ¿no? Las extensiones finitas también me llegan a entender la cerradura algebraica, y el grupo de Galois de la cerradura algebraica se puede entender a través de sus cocientes finitos que corresponden a extensiones finitas del campo base, ¿no? Entonces eso es para que vean, ¿no? Como los grupos profinitos tienen esa facilidad, son muy bien portados y me permiten entenderlo a partir de sus partes, ¿no? Ok, vamos a ver la forma formal. Y entonces las matemáticas condensadas en este sentido es una manera de estudiar un montón de datos vistos organizados como de forma profinita en el espacio topológico en donde yo estoy estudiándolo, así como las sucesiones también lo hacen, ¿no? Pero acá, en ese marco. Entonces, ahora ya que tengo un montón de datos, ¿no? Un montón de datos, puedo tratar de estudiar funciones sobre ese tipo de cosas, ¿no? Como que lo que sería estudiar unas gavillas o pregavillas. Y ahora, cuando yo tengo funciones características de mis espacios topológicos medidas a través de esos lentes, de los espacios profinitos, entonces me gustaría entender cómo esos datos se pegan o no se pegan, ¿no? Cómo esos objetos se pegan o no se pegan a través de los lentes que yo estoy estudiando. Digamos que en la topología clásica, lo que yo hago es estudiar los espacios topológicos a partir de sus abiertos, ¿no? El espacio topológico lo estudio a partir de sus abiertos, y cuando tengo datos asociados a cada abierto, es decir, por ejemplo, una teoría de funciones definida en cada abierto, me interesa saber cómo a partir de esos abiertos puedo recuperar información global, por ejemplo, ¿no? O cómo se pegan esa información en los abiertos, ¿no? El problema de gavilla es un problema de pegado de secciones para decir cómo son las funciones globales o las secciones globales la gavilla, y muchas otras, ¿no? También cómo pasar a lo local, ¿no? Cuando me voy a los tallos, etcétera. Pero bueno, a partir de datos que yo le estoy asignando abiertos, a funciones que le estoy asignando abiertos, quiero entender cómo esos datos se pegan, se extienden o se refinan.
Ahora, eso mismo, pero en vez de estudiarlo con abiertos, que son lo que mis lentes para estudiar estados topológicos, yo lo podría estudiar a partir de sucesiones, ¿no? Esa sería una idea, ¿no? En vez de que yo haga eso, si a cada sucesión le asigno una función particular evaluada en la sucesión, ¿cómo yo tengo distintas sucesiones o todas las sucesiones? ¿Cómo puedo decir o capturar la información común generando sucesiones o cómo se pega esa información? Pensando en las sucesiones como si fueran abiertos. Bueno, la situación se generaliza a espacios profinitos, ¿no? A estos, cuando mis abiertos son o están formados como en términos de espacios profinitos, ¿cómo puedo englobar la información que yo capturo de cada uno en términos de espacios profinitos? Esa es la teoría de gavillas, eso es básicamente la idea de los sitios. La idea de los sitios es cambiar los abiertos por otras estructuras, como por ejemplo sucesiones o espacios profinitos, y que me permiten recuperar la información. Y la teoría de gavillas en abiertos se pasa a la teoría de gavillos en estos otros sitios, en estos otros espacios, donde ahora la información se la asocio a las sucesiones o a los conjuntos profinitos y no al abierto. Pero de todas maneras, con eso logro tener información importante del objeto que estoy estudiando, de la variedad lógica del objeto espacio topológico global o también local, ¿no? También alrededor de puntos, ¿no? En puntos concentrados en puntos. Lo que hacen las gavillas, ni más ni menos. Esa es la idea central. Y entonces captura información topológica de manera más fina que los espacios topológicos, ¿no? O sea, y la más fina, y a lo mejor podría decir que incluso distinta o con sus ciertas particularidades, pero captura información. La analogía que siempre hay que pensar es que, por ejemplo, yo tengo espacios compactos por sucesiones, que en muchos casos, dependiendo de lo que quiere decir el espacio topológico, de cómo es el espacio topológico, es equivalente a ser compacto, pero ahora hay casos en donde no es lo mismo ser compacto que compacto por sucesiones. Entonces, este tipo de diferencias se ven, pero con ciertas hipótesis ve exactamente lo que queremos. Bueno, igual, en el casos por finitos ve cosas más finas, ¿no? Cosas más finas que no son necesariamente iguales a las otras. Ya había dicho que también los espacios profinitos tienen excelentes propiedades topológicas y nos permite hacer el álgebra booleana. Entonces, esto se precisó ya, o ya le dedicamos un rato de esto en el curso de Matemáticas Condensadas 1. Vamos a ver una revisión rápida de eso también, ¿no? Una revisión rápida de eso para que podamos hacer esta idea. Entonces, nuevamente, es un poco repetitivo estoy diciendo aquí, pero bueno, las matemáticas condensadas justamente me permiten probar el espacio de diferentes contextos profinitos, pero creo que la idea ya quedó completamente clara, ¿no? De cómo los profinitos me permiten hacer eso, y justamente esta teoría que hace eso son las matemáticas condensadas. ¿Ok? Y los ejemplos intuitivos es evaluar R en ZP, capturas comportamiento periódico, ¿no? Entonces, es decir, si yo me fijo en funciones que van de ZP a los reales y le pido que, por ejemplo, sean funciones continuas y trato de estudiar todas esas funciones continuas, sería como estudiar todas esas hipersucesiones o esas hipersucesiones en los reales y me capturan cierta información de los números reales, ¿no? Eso sería. Y entonces hay situaciones particulares cuando yo haga matemáticas condensadas, que cuando yo evalúo en un punto particular, en el punto final, recupero el espacio. O sea, si me fijo en todas las funciones continuas que van de ZP a los reales, entonces si yo evalúo en un punto, lo que se llama el objeto final, bueno, en realidad no puedo nada más evaluar en ZP, sino tendría que evaluar en todos los conjuntos profinitos, ¿no? O sea, es decir, me tengo un conjunto profinito S, y entonces me fijo en todas las funciones continuas de S a mi espacio topológico, para todos los conjuntos profinitos, o todos los conjuntos profinitos con una cierta característica en los que particularmente está ZP. Entonces, los conjuntos finitos en particular son profinitos, y los singuletes también son profinitos. Entonces, si yo evalúo solamente en un punto las funciones continuas del punto a ese espacio, pues recupero todo el espacio. Pero ahora entendido, no nada más como tal cual, ¿no? O sea, evaluar las funciones continuas de un punto a todo el espacio y me fijo en todas las funciones es lo mismo que darme los puntos del espacio. Pero ahora entendido como gavilla, es decir, entendido en términos de ciertas compatibilidades. Entonces yo puedo recuperar todo el espacio con lo que van a ser las matemáticas condensadas. O sea, lo que quiero decir de alguna manera es que las matemáticas condensadas ven al espacio original. Hay forma de ver el espacio original. Ok. Y además de ver el espacio original, Capture permite ver aspectos diferentes del espacio topológico que no se pueden ver también de manera individual y que además se ven de manera compatible y de manera unificada. Entonces, con la topología, sí. Perdón, este es como un tipo de Yoneda, pero para ciertos puntos especiales, como si tuviéramos un espacio y tomamos simplemente como puntos irreducibles tipo geometría algebraica, y entonces ahí empezamos a evaluar las gavillas, y esto sería de alguna forma como un Yoneda ahí. No sé si como yo, o sea, el Yoneda en el sentido de que yo puedo recuperar el funtor a través de los homomorfismos de puntos, ¿no? O sea, que yo me fijo en los...
Pues es más en el sentido de gavilla. Lo que pasa es que sí tiene que ver en el sentido de que los funtores estos representables, los ONs, estos, los que son los funtores representables, sí forman gavillas. Entonces forman gavillas. Entonces, más que eso es como entender eso que hace Yoneda, pero en términos de gavillas. O sea, como los ONs, transformaciones naturales, son los funtores. Y en el sitio adecuado me forma una gavilla. Y entonces, en cierto sentido, sí está relacionado la propiedad de Yoneda, pero como gavillificada, entendiendo como entendiendo la familia. Porque no es nada más que yo quiera aventar puntos al espacio topológico y entenderlo, sino quiero entender cómo cambian cuando muevo compatiblemente esos puntos. Compatiblemente, ¿no? O sea, cuando los muevo a través de morfismos entre espacios por finitos. ¿Ok? Entonces, esa es realmente la información que yo estoy obteniendo cuando muevo a partir de ahí. Eso es lo que está pasando. Entonces, sí tiene que ver con Yoneda en particular, porque los funtores estos de Yoneda, los presentables, forman gavillas, ¿no? O sea, son, okay, pero es más general todavía, ¿no? O sea, hay otros funtores que puedo estudiar. Ok. Ok. Y el repetí que es abeliana, y eso quiere decir particular, bueno, en particular va a ser completa y cocompleta, entonces van a necesitar los límites y los colímites. Es otra cosa muy importante porque para álgebra homológica y para muchas propiedades, como vimos el semestre pasado, que tenga todos los límites y todos los colímites es algo muy útil. Y entonces eso pasa en general en los topos. Entonces, esto va a pasar en esta categoría porque en particular es un topos bien comportado. Entonces, pues vamos a tener todos los límites y los colímites y vamos a resolver el problema que teníamos de los productos tensoriales. Hay una definición de producto tensorial bien definidos en matemáticas condensadas, lo cual también me resuelve un montón de problemas que se tenían antes, ¿no? En geometría analítica rígida, en análisis, ¿no? Y además va a tener suficientes inyectivos y suficientes proyectivos en la categoría de matemáticas condensadas. Y entonces eso quiere decir en particular que yo voy a poder hacer álgebra homológica como sabemos hacerlo en topología algebraica, ¿no? En álgebra homológica. Todas las propiedades que faltan del top está en las matemáticas condensadas y de hecho tengo un encaje de ciertos espacios topológicos en la categoría de espacios condensados, ¿no? O sea, ciertos espacios topológicos bien comportados los voy a meter a la categoría de espacios topológicos, pero siempre tengo un funtor de la categoría de espacios topológicos a la categoría de espacios condensados. Y cada espacio topológico le voy a poder asociar un espacio condensado y voy a tener una inyección, un encaje cuando tenga ciertas propiedades en espacios topológicos. Y entonces vamos a ver todas las propiedades que más o menos ya el semestre pasado las empezamos a trabajar. Y esto va a tener aplicaciones a la geometría peádica, en particular a la geometría analítica peádica, a la geometría algebraica peádica, a la teoría peádica de Hodge, como siempre, a las matemáticas condensadas, y en particular con estas cosas que se llaman espacios líquidos y espacios sólidos. Y pues les platico rápidamente que justamente durante la pandemia, Peter y Scholl se propusieron. Dijeron, bueno, ya desarrollamos esta teoría. ¿Se acuerdan que les dije que iban a dar unos cursos? Y bueno, pues ya vimos este curso, ya desarrollamos esta teoría. La pandemia les vino bien también porque mucha gente en el mundo los vio, no nada más en Bonn y donde ellos estaban, sino en mucha gente los vio. Y entonces, pues ahora había mucha gente que sabía algo de matemáticas condensadas. Entonces hicieron un experimento que se llama Liquid Tensor Experiment y que era que había ciertos resultados que eran difíciles de demostrar, que no estaban demostrados, que eran abiertos y que ellos pensaban que a través de las matemáticas condensadas, en particular de estos espacios líquidos, tenía que ver con espacios vectoriales topológicos, o sea, problemas vectoriales topológicos que son problemas de análisis básicamente. Ellos pensaban que se podían demostrar y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer este problema, vamos a verlo conjuntamente. Hicieron un nuevo experimento de cómo hacer matemáticas. Vamos a hacerlo libre. Quien juega una partida de ajedrez libremente por muchos, ¿no? Que cada quien propone una jugada y entonces se va refinando la jugada y al final de cuentas van haciendo la jugada entre todos, digamos, porque están jugando muchos. Propusieron, vamos a resolver este problema entre todos o estos problemas. Entonces lanzaron sus problemas y sopas en menos de 2 meses o algo así, no me acuerdo exactamente el tiempo. El problema ese que era un problema abierto de espacios topológicos algebraicos, lo resolvieron con matemáticas condensadas. Y eso demostrando el poder que tiene este tipo de herramientas, ¿no? Lograron demostrar problemas abiertos con esta teoría que pensaban que resolvía esa situación o esas y otras, y lo resolvieron, ¿no? Creo que fueron varios problemas. Yo me acuerdo cuando lanzaron eso, pero yo sí no le entré a eso, porque ya estaba en medio de la pandemia con todo lo que se implicaba, pero pues hubo gente que sí resolvieron esos problemas. Pueden ir a checar eso, es muy interesante. Y bueno, eso demuestra nuevamente que esta cosa es muy importante. Y desde entonces para acá ha habido un montón de aplicaciones a otras ramas de las matemáticas o a resolver otros tipos de problemas que ha tenido éxito, ¿no? Bastante éxito. Particularmente, nosotros estamos trabajándolo en sistemas dinámicos y se ve, al menos, cuando menos, se ve muy, muy prometedor.
y yo creo que sí, porque la tesis de Jorge ya casi está, ¿no? Su tesis de doctorado. Entonces, pues, la verdad que sí tiene cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, con la geometría perfectoide, pues tiene relaciones con la cohomología etal, hay una interpretación de todas estas cosas en términos de perfectoides con matemáticas condensadas. Entonces, para lo que decía José Manuel, pues es claro que se puede hacer, ¿no? Es que las matemáticas deben de saber que las matemáticas condensadas es lo que le dio la medalla Fields a Peter Scholze, ¿verdad? La tesis de doctorado de Peter Scholze fue sobre matemáticas condensadas, sobre teoría de perfectoides, perdón. Y entonces él hizo toda esta teoría de perfectoides y no le dieron su medalla Fields después de eso, porque pues este era muy joven, acaba de tener el doctorado, pero todo el mundo veía que eso iba para una medalla Fields. Y él desarrolló muchas otras cosas después, en esos 10 años que se tardaron en darle la medalla Fields, muchas aplicaciones de la pre-Hodge, etcétera, la geometría aritmética, y bueno, finalmente le dieron la medalla Fields, y sobre todo porque los perfectoides. Luego platicaremos de eso, también es una cosa muy interesante. Pero bueno, ahora se pusieron a hacer matemáticas condensadas y para mí también es una cosa muy impresionante, muy interesante y por supuesto engloba o tiene que ver con todo el trabajo anterior de Scholz, en particular con estas cosas de perfectoides y más cosas. Ok, entonces tiene impacto en muchas áreas, no nada más en esas. Y ahora quiero hacerlos mucho énfasis en eso porque ya lo he hecho. Entonces tiene otras conexiones en dinámica aritmética, justamente las cosas que nosotros estamos trabajando. En aritmética, aplicaciones en la teoría de números también. En geometría algebraica, por ejemplo, en este curso o en el curso que viene, si nos da tiempo en este curso lo vamos a ver, pero si no va a ser en el siguiente curso, hay teoremas tipo Gaga condensados. Los teoremas tipo Gaga condensados son una cosa muy importante y muy valiosa en geometría algebraica, porque si ustedes han tenido cierto contacto con la geometría algebraica, han visto que la gente que hace geometría algebraica compleja, en vez de trabajar con variedades algebraicas, trabaja con variedades complejas y les aplica toda la cosa de variedades complejas a las variedades algebraicas, porque hay un teorema que me dice que son más o menos equivalentes. Variedades analíticas compactas son variedades algebraicas y viceversa, ¿no? Toda variedad algebraica me puedo fijar en sus puntos complejos y eso me da una variedad analítica compacta y hay una equivalencia categórica entre las teorías de gavillas, o al menos la teoría de gavillas coherentes y muchas otras cosas. Entonces, muchos de los invariantes, el teorema Riemann-Roch, una cantidad de invariantes que se calculan con términos de gavillas, ¿sí? No puedo pensar en algo más importante que Riemann-Roch ahorita, pero muchos números de Betti, género aritmético, todo ese tipo de cosas que se calculan en geometría diferencial, en geometría compleja, pues se relacionan a través de los teoremas Gaga con propiedades algebraicas, con cosas algebraicas y particularmente como los algebraicas, porque hay una equivalencia de categorías. Entonces puedo tener el mundo algebraico y calcular esas cosas, o el mundo analítico de variedades y calcular las cosas. Y para algunas cosas es más fácil hacerlo analíticamente, tengo una noción visual más como el espacio topológico, la variedad compleja, o lo puedo hacer algebraicamente porque tengo herramientas más importantes como hay ideales, anillos locales, localizaciones, etcétera, que me permiten hacer ciertos cálculos. Lo interesante del teorema Gaga es que me permite pasar de un mundo al otro. Bueno, estos teoremas Gaga fueron importantísimos en la geometría algebraica, sobre todo en la geometría algebraica compleja, por este tipo de situaciones, y se han llevado a otro tipo de geometrías, en la geometría analítica peádica y la geometría analítica algebraica peádica, la geometría algebraica peádica y la geometría analítica peádica. También hay teoremas tipo Gaga, es decir, hay teoremas tipo Gaga en espacios rígidos y en espacios de Berkovich y en espacios de Huber, por ejemplo, que son espacios de mucho interés en geometría aritmética, en teoría peádica de Hodge, en muchas cosas. Y Clausen y Scholze también demuestran que hay teoremas tipo Gaga en matemáticas condensadas, ¿no? Con la cohomología condensada. Entonces también es un resultado muy interesante. Aquí lo que hay que entender es cuál es el objeto algebraico, cuál es el objeto geométrico, ¿no? Cómo está esa relación. Pero bueno, es parte de lo que debo estudiar. Y por supuesto tiene mucho impacto en el análisis funcional con estas nociones de espacios vectoriales líquidos y espacios vectoriales sólidos y en otras cosas, porque como hemos platicado ya varias veces con Jorge, en el análisis funcional hay muchos tipos de álgebras a las cuales se asocian espacios topológicos. Uno de los ejemplos principales es eso, las álgebras de Boole, ¿verdad? Yo les asocio los espacios de Stone. Pero en análisis hay un montón de álgebras con importancia de análisis y en análisis funcional que también le asocian espacios topológicos y que también tienen equivalencias de categorías. Entonces también hay esta situación, ¿no? De paso de álgebras Boole y esto, y que de alguna manera las matemáticas condensadas hacen también un poco esa relación o extienden esa relación como los porfinitos a estudiar
estos espacios, ¿no? Y entonces la relación ahí puede ser que todavía no esté tan clara, pero estoy seguro que hay conexiones ahí interesantísimas en esas cosas que hacen análisis con estas cosas que hacen en matemáticas condensadas. Que por cierto son cosas que hay que explorar y que son, o sea, una de las ventajas de las matemáticas condensadas es que es una rama viva de investigación, ¿no? Y a diferencia de otras ramas de las matemáticas que tienen años o cientos de años, incluso algunas, como la teoría de números, en donde se ha hecho investigación. Entonces eso quiere decir que la frontera del conocimiento está súper lejos. Entonces, para poder hacer investigación en geometría aritmética, en teoría de números, hay que avanzar muchísimo para llegar a los problemas de frontera. La ventaja de este tipo de matemáticas que son nuevas es que hay muchos problemas accesibles todavía para hacer investigación. Todavía hay muchos problemas accesibles para hacer investigación. Entonces, es una rama atractiva, o debería ser una rama atractiva para los jóvenes matemáticos, porque justamente da una oportunidad para poder hacer investigación nueva, un poco más accesible que en estas ramas complicadas. Y entre comillas hay que decir más accesible, que parte de hay que aprender un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco es así como que diga así, está trivial, ¿no? No es pero digamos que en cierto sentido representa una alternativa más o menos viable para hacer nuevas matemáticas, ¿no? Para poder apostar nuevas matemáticas. Y entonces, bueno, un poco les platicaba aquí la organización de la clase, pero ahora sí ya me pasé. Entonces, ya lo que sigue para la siguiente clase, ya directamente vamos a empezar con cómo vamos a evaluar, cómo va a ser su participación, y empezamos con la revisión, yo creo, de lo primero que hemos visto, ¿no? Ahora sí, un poquito más formal, porque ahora sí ya me pasé por 10 minutos. Entonces, ahora sí vamos a terminar aquí la clase y empezamos con la parte 3, ¿no? Esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, más o menos les va quedando la idea de cómo es esto, ¿no? De la importancia que tienen los matemáticas condensadas. Entonces, esto fue una plática panorámica motivacional, pero para que lo tengamos presente durante todo el curso. ¿Ok? Bien. Pues entonces, si ya no hay dudas o comentarios, pues nos vemos la clase que viene y ya les platico cómo vamos a trabajar con los ejercicios para su participación y todo, que va a ser un poquito diferente el semestre pasado, por cierto. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Gracias.